didáctico, la persona, Andrés Alberto, por ejemplo, va ante la alcaldía de Bucaramanga con el fin de buscar el reconocimiento de una prestación social. Cuando estoy haciendo referencia a una prestación social, nos remitimos al derecho laboral, ¿sí? Pero esta vez la gama del derecho laboral no va a ser el derecho laboral privado, sino el derecho laboral público, porque también tenemos derecho laboral privado, que es el que se da, como les decía en la clasificación anterior, entre las empresas privadas y sus empleados. El empleador como empresa privada, como persona jurídica privada, como sociedad privada, y el empleado. Por ejemplo, aquí hay personas que trabajan en entidades financieras que corresponden al derecho privado, que se rigen por el derecho privado. Y la relación que tienen ellos como trabajadores con el banco, por ejemplo, es una relación que se rige por el derecho laboral privado. Pero también hay vinculaciones que se dan con la administración, es decir, con las entidades del Estado. Y cuando se vinculan las personas con las entidades del Estado, hay varias modalidades de vinculación con las entidades del Estado. Entre ellas están los cargos en provisionalidad, los cargos en carrera, los cargos en libre nombramiento y remoción, o inclusive de periodo fijo, y también hay encargos de cargos, ¿sí? Resulta que esas modalidades pues están dispuestas en la Ley de Carrera Administrativa, que es la Ley 909 de 2004. Esta ley regula todo el tema de la carrera administrativa, que es el desarrollo del artículo de la Constitución Política contenido en el número 209, que refiere a la función pública. Y entonces nosotros encontramos ahí que ese tipo de vínculo con la entidad se refiere al derecho laboral público. Entonces resulta que Andrés Alberto, para retomar el ejemplo, ese era como un paréntesis, para retomar el ejemplo, Andrés Alberto trabajó para la Secretaría de Educación porque es docente de una institución educativa que pertenece al municipio o a la Secretaría Departamental de Santander. Y resulta que pues en ejercicio de su profesión, en ejercicio del vínculo que tenía con la entidad, es decir, con la Secretaría de Educación del departamento, se le generaron una serie de prestaciones sociales. Entre ellas está pues el tema de salud, pensión, las cesantías, los intereses de las cesantías, las primas, las bonificaciones. Todas estas hacen parte de lo que percibe como trabajador, ¿sí? Pero no como trabajador privado, resalto esto para que ustedes lo tengan bien presente, sino como un trabajador vinculado a la administración. Y entonces encontramos nosotros en esa gama del derecho administrativo la existencia de un vínculo entre Andrés Alberto y la entidad. Y ese vínculo se llama una relación legal y reglamentaria, ¿sí? No es como el contrato de trabajo que ustedes encuentran en el derecho laboral privado, porque pues allá se rige por otras disposiciones normativas. En el derecho laboral privado encontramos, por ejemplo, que hay trabajos de contratos de obra, que hay trabajos a término fijo, que hay contratos a término indefinido, entre otras, ¿sí? Entonces, haciendo referencia al vínculo que tiene Andrés Alberto, se dirige a la administración, se dirige a la Secretaría de Educación y allá les pide, mediante el ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 23, no sé si Dana me puedas ayudar con la lectura del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, o si alguien me puede hacer el favor, para que precisemos los alcances que tiene el artículo 23. Y ya les explico una cosita en relación con el del ejercicio del derecho fundamental de petición. Dice, el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia establece que cualquier persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades y a obtener una respuesta pronta. Listo. Dice, si la administración no responde dentro de los términos legales o no atiende a fondo lo pedido, constituye una vulneración al derecho de petición. ¿Eso es un comentario que está en la norma? Pues está ahí más abajito, profe, sí creo que es un comentario. Sí. Bueno, entonces mire, es sencillo entender el artículo 23 de la Constitución Política y vamos a encontrar nosotros que se trata del ejercicio de un derecho fundamental, el ejercicio del derecho fundamental de petición. Y resulta que
el ejercicio del derecho fundamental de petición no tiene una regulación específica. Y entonces resulta que el legislador dispuso en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al que estamos haciendo referencia, contenido en la Ley 1437 de 2011, desarrolló en los artículos, ya les digo específicamente los artículos, lo tengo aquí a la mano, en el título 2, capítulo 1, artículos 13 hasta artículo 38. No, perdón, hasta el artículo 33, del 13 al 33, es decir, son 20 artículos en los que se desarrolló el derecho fundamental de petición en la Ley 1437 de 2011. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes analizan o si ustedes recuerdan, los derechos fundamentales tienen que estar desarrollados en unas leyes que se llaman leyes estatutarias. Tengan eso muy claro. Cuando hablamos de derechos fundamentales, tienen que estar desarrollados a través de leyes estatutarias. Por ejemplo, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. La Administración de Justicia o el Servicio de Justicia se ha considerado como un derecho fundamental. Por eso está desarrollado en una ley estatutaria, que es la Ley 270, que fue modificada hace poco por la ley, ya les digo exactamente el nombre, para que lo tengamos bien preciso, por la Ley 20... A ver, 2430 de 2024, ¿sí? La Ley 270 de Administración de Justicia fue modificada por la Ley 2430 de 2024, en la que establece que la Administración de Justicia como derecho fundamental es parte de la función pública, ¿sí? Se encarga precisamente de hacer efectivos los derechos, las obligaciones, las garantías y las libertades de las personas, precisamente con la finalidad de una convivencia social. Y establece que la justicia, además, o la administración de justicia, es un servicio público esencial que debe garantizarse en en todo momento, en recursos y mecanismos y con herramientas que puedan acercar al ciudadano con la administración de justicia, ¿sí? Eso en términos generales. Y resulta que, volviendo al derecho fundamental de petición, el derecho fundamental de petición se quiso incorporar dentro del artículo 13 al 33 que les hice mención, cómo se desarrolla el derecho fundamental de petición. Y entonces resulta que, dadas las condiciones de la ley 1437, la ley 1437 no era una ley estatutaria, sino era una ley ordinaria. Y por esa razón, las normas que estaban allí contenidas que desarrollaban el derecho fundamental de petición tuvieron que ser sustituidas por una ley estatutaria. Es que es ilógico nosotros pensar que dentro de una ley ordinaria se establezcan o se desarrollen derechos fundamentales, porque precisamente los derechos fundamentales deben desarrollarse en una ley estatutaria. ¿Sí? ¿Sí lo tenemos claro? Si alguien tiene alguna duda, me la puede plantear. Y entonces resulta que para el efecto, para tratar de remediar ese error del legislador, como si creyeran que de pronto a nadie se fuera a dar cuenta, incorporaron entonces en la ley 1437, por ser la ley que tiene el Código de Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, el derecho de petición. Y entonces lo sustituyeron por la ley 1755 de 2015. ¿Sí? Entonces, actualmente, la ley 1755 de 2015 es la que contiene el desarrollo reglamentario del derecho fundamental de petición. ¿Sí? Lo encontramos entonces de manera específica en el artículo 23 de la Constitución Política y también desarrollado en la ley 1755 de 2015. Entonces, aquí encontramos que dentro del ejercicio del derecho de petición podemos nosotros solicitarle a la administración mediante un escrito. ¿Ustedes creen, les voy a hacer esta pregunta, creen que también se pueden elevar peticiones o derechos de petición de forma verbal a las autoridades, a la administración, a las secretarías de gobierno, al gobierno departamental, a la alcaldía municipal, a las entidades que hacen parte del Estado? ¿Ustedes creen que sí se puede elevar derecho de petición en esas condiciones, es decir, verbal?
Pues yo creería que sí, pero lo mejor sería escrito para que quede una evidencia, ¿no? Empieza por ahí. Pues, profe, yo Bueno, estoy de acuerdo con el compañero Jonathan y más, por ejemplo, si uno por cualquier razón no le funciona el derecho de petición, pues para tener como una evidencia para una instancia posterior, como por ejemplo una tutela. ujú. Bueno, pues resulta que con esa particularidad, el legislador se vio en la necesidad de regular el derecho de petición, pero resulta que hay personas que no tienen la posibilidad de acceder a un todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un computador y digitar un derecho de petición. No todas las personas tienen acceso a las tecnologías de la manejar un correo electrónico. Entonces, con esos parámetros, el legislador reglamentó inclusive esa posibilidad de que las personas, nosotros los ciudadanos, pudieran y desarrolladas o actualmente en el decreto 1166 de 2016. ¿Y qué nos dice el decreto 1166 de 2016? Que en efecto los ciudadanos pueden presentar derechos de petición de forma verbal. Lo pueden hacer inclusive por medios telefónicos, por medios electrónicos o tecnológicos, en los que se garantice la comunicación y la transferencia de datos entre las partes, ¿sí? Y hay un procedimiento específico ahí regulado en el decreto 1166. Entonces dice que cuando la persona vaya a radicar un derecho de petición y dice, yo no tengo cómo radicarlo, no traje un documento escrito, pero usted tiene la obligación y el deber como funcionario público de recibirme o recepcionarme el derecho fundamental de petición. Y entonces no traigo nada, lo voy a hacer de manera verbal. La persona o el funcionario no se puede abstener de recibir o recepcionar el derecho de petición, porque precisamente está regulado la persona o el funcionario que recepciona el derecho de petición tiene que hacer un procedimiento. Y ese procedimiento consiste en dejar una constancia sobre la petición verbal, darle un número de radicado, darle una fecha y hora de recibido. Pero no solo eso, sino que lo que es el fondo, y es decir, el objeto de la petición. ¿Qué está pidiendo la persona? ¿Qué pretende a través del ejercicio del derecho fundamental de petición? Esta vez de forma verbal, que se reconozca qué quiere. Está pidiendo unos documentos, está pidiendo copias, está pidiendo información, está haciendo una consulta ante la tía, ya vamos a ver un poquito ahí. Entonces, con eso, la petición. Y asimismo debe dejar constancia de que fue radicada en forma verbal. Si la persona de pronto trae algunos documentos para anexar a la petición, los puede anexar en su defecto, ¿sí? Y el funcionario no tiene ningún, digamos, está en la obligación, ¿sí? Es un deber y si no constituye una falta de disciplina que el funcionario recepcione, en efecto, el derecho de petición de forma verbal. Entonces, con esas particularidades, si nosotros vamos a revisar la ley 1755, en ella encontramos que existen varias clases de petición, ¿sí? Entonces, algo importante antes de seguir continuando, y es que con la ley 1755 se estableció que cualquier solicitud que yo eleve ante la administración, cualquiera la que sea, se va a entender en el ejercicio del derecho de petición, ¿sí? Entonces, mediante el ejercicio del derecho de petición, usted va a poder solicitar, entre otras cosas, el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir o pedir información, consultar la información a la entidad, examinar, requerir copias de documentos, inclusive también habla de la formulación de quejas, consultas, denuncias, reclamos e inclusive hasta la interposición de recursos. Entonces nos establece inclusive unos términos y haciendo referencia a esos términos encontramos que ahí nos trae la clasificación de los derechos de peticiones. Entonces hay derechos de peticiones o derechos de petición que son de información. Es decir, yo le pido a la entidad
en el caso que estamos trayendo a colación de Andrés ante el departamento de Boyacá por ser Andrés, el funcionario de la Secretaría de Educación, es decir, un docente de alguna institución educativa. Cuando hago referencia a institución educativa, parto de la base de que esa institución educativa es de derecho público, es decir, que está adscrita a las secretarías de educación, ¿sí? Es del municipio, es del departamento, es del estado, ¿sí? Si no, pues estamos haciendo referencia a un colegio o a otra clase de instituciones que tienen o que se rigen por el derecho privado. A ellas también le es posible que yo radique derechos de petición. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que hay unas particularidades entre una y otra. Entonces, volviendo al asunto, las peticiones de información son a través de las cuales yo le pido, oiga, señores administración, Andrés vaya y dice, reconózcame por favor mis cesantías, ¿sí? Necesito que usted por favor reconozca mis cesantías porque yo soy un trabajador y las cesantías las necesito, por ejemplo, para la construcción de una vivienda en un lote de terreno que yo tengo, ejemplo. O las pide para que, por ejemplo, se mejore la vivienda en donde vive Andrés, porque es de mi propiedad, son mis cesantías y esas cesantías tienen una destinación específica, entre ellas esas dos, o para educación, ¿sí? Y entonces Andrés vaya y le dice, por favor, necesito que a través del ejercicio del derecho de petición o del derecho de petición, usted administración me reconozca mis cesantías. ¿Para qué? Yo las voy a destinar para esta circunstancia. Entonces, usted va a la Secretaría de Educación, radica su documentación y ahí, en ese preciso instante en que usted radica la petición, se está activando el derecho administrativo, ¿sí? Ahí se está activando el derecho administrativo. Ojo a los términos, derecho administrativo. Y más adelante voy a hacer mención al derecho contencioso administrativo. Entonces, para que tengamos claro, el derecho administrativo empieza en ese momento. Y la entidad tiene la obligación, y si no también es una falta disciplinaria, de dar respuesta a mi petición. ¿Sí? Pero no solo hay peticiones a través de las cuales yo requiero algo ante la entidad, sino que hay peticiones de documentos. Entonces resulta que hay un expediente sancionatorio dentro de la entidad, por ejemplo, en derecho policivo, por ejemplo, en derecho sancionatorio. Hay un expediente administrativo que se encuentra allí y yo requiero piezas o requiero la totalidad del expediente. Entonces, mediante un derecho de petición de documentos, voy a decirle, oiga, señora administración, por favor, entrégueme copia de esos documentos. Eso es lo que se refiere, lo que se concreta en un derecho de petición en la modalidad de documentos. Entonces, vamos con el derecho de petición de documentos y vamos con el derecho de petición de información. ¿Listo? Así también hay posibilidades de elevarle consultas a las autoridades. Y por ejercicio, por ejemplo, al INVIMA o a la Secretaría de Salud, o si lo a la Administración Pública que rige las normas en relación entre los y las entidades. Entonces usted le va a decir, por ejemplo, al INVIMA, oiga, es que tengo un producto que estoy interesado en lanzarlo. Yo quisiera saber si ese producto con estas indicaciones, con estos componentes químicos o con estas particularidades en específicas, ¿hay alguno que tenga, que sea nocivo para la salud o está determinado como nocivo para la salud? O en su efecto, ¿hay algún medicamento que se asemeje a este, que tenga de pronto el mismo efecto en el que yo pretendo a ese medicamento para que pueda distribuir? Sería un tipo de derecho. Y nos establece que es un término de 15 días desde la recepción para las peticiones a las cuales se solicite información. Resulta que los derechos de petición o las peticiones mixtas, ¿sí? Ya hemos identificado tres, recordemos, de información, de documentos y de consulta. ¿Sí? Connotación. Entonces le voy a pedir a la entidad unos documentos y al mismo tiempo información. En ese caso, tendría yo la posibilidad, perdón, la entidad la posibilidad de contestarme en el término de 10 días. Si es una petición de sola información, solamente información, el término es de 15 días. Perdón.
Pero cuando haciendo referencia al hecho de consulta o en la modalidad de consulta, el término se pone y el término es de 30 días. ¿Listo? Eso para que lo tengan ustedes ahí como presente para entender lo que es el derecho administrativo. Y entonces seguimos con el ejemplo de Andrés. Entonces llega la administración y la administración recepciona el derecho de petición. Aquí está el derecho de petición de Andrés. Vamos a verificar si Andrés me dijo que me adjuntaba una certificación laboral, que me adjuntaba un certificado sobre las cesantías y dijo que me adjuntaba su documento de identificación. Entonces, si está completa, pues la entidad procede a darle trámite a la misma. Si no está completa, entonces hay una posibilidad de requerirle al ciudadano que por favor traiga alguna prueba que hizo falta para resolver la petición. ¿Sí? Y ahí se interrumpe el término a través del cual la entidad puede dar respuesta a esa petición. Y entonces, en el hipotético caso de que la petición esté completa, la entidad va a empezar a hacer el análisis o el estudio a partir del cual determine si en efecto esa petición puede ser objeto de reconocimiento o no. ¿En qué consiste mi derecho de petición? Que me reconozcan las cesantías. Entonces resulta que la entidad que no podía reconocerle las cesantías a Andrés. Y entonces, mediante... ¿Alguien me levantó la mano? Señor Andrés. Sí, Sí, profe. profe, es que, qué pena, es que su internet, no sé, o solo me está pasando a mí, pero se corta mucho la llamada, no se está entendiendo bien, profe, qué Sí, a pena. mí también el audio, a mí también. Sí, profe, para eso era también que levantaba la mano, qué ¿Sí? pena. ¿Será por esto? ¿Ahí me escuchan mejor? Que se entrecorta. A ver, espérame un segundo. ¿Ahí ya mejora? Debe ser la conexión a internet. Es que aquí está lloviendo y eso me limita aquí como el internet. ¿Ahí me están viendo? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, entonces retomando al ejemplo, ¿en dónde se quedaron? ¿En qué partecita se quedaron? Bueno, entonces, bueno, para retomar, en ejercicio de ese derecho de petición, entonces Andrés pidió el reconocimiento de sus cesantías, ¿sí? Y la entidad va a hacer el análisis para determinar si es posible reconocerle el derecho al reconocimiento de las cesantías o no, ¿sí? Ahí pueden pasar dos cosas, la primera o la segunda. La primera es que sí le reconozcan, la segunda es que no le reconozcan. Y entonces en el efecto de que no le reconozcan, de todas formas la administración en uno y otro caso tiene que expedir, perdón, un documento, ¿sí? Y ese documento viene suscrito por un funcionario público que tiene las funciones encargadas de expedir el reconocimiento de las cesantías o no. Y entonces, para el caso de Andrés, salió el secretario o el profesional de adscrito o el director o el asesor del departamento, el asesor de la Secretaría de Educación y le dice, Andrés, usted no tiene la posibilidad de que le reconozcamos nosotros sus cesantías, porque resulta que usted durante el tiempo que estuvo acá vinculado no se le realizaron las cotizaciones a el sistema y por ende no podemos reconocérselas. Entonces Andrés se va para donde Luisa o para Andrés Felipe o se va para donde Diana Caterín y le dice, doctores, tengo este problema. Y el problema consiste en que la entidad me está negando mi reconocimiento a las cesantías. Y entonces Diana Catherine le dice, pero por supuesto, eso lo vimos nosotros en clase de introducción al derecho y lo afianzamos más en clase de derecho administrativo y nos dimos cuenta y aprendimos que en este caso lo que procedería sería la interposición de los recursos de la actuación administrativa.
Y entonces Andrés le dice, ¿y cómo es eso, doctora Diana Caterine? Entonces, doctora Diana Caterine le explica y le dice, oiga, Andrés, pues resulta que lo que le expidió la autoridad, lo que le expidió la gobernación, la Secretaría de Educación, es un acto administrativo y es una manifestación de la voluntad de la entidad que usted puso en funcionamiento. ¿Cómo? Con ejercicio del derecho fundamental de petición. Y entonces le dice, resulta que no solamente si acaba la actuación administrativa con que la entidad le hubiera dado una respuesta, no. Resulta que la actuación administrativa se puede seguir porque tengo la posibilidad de interponer unos recursos. Y entonces ustedes se preguntan, pero ¿cómo así? Luego los recursos no los ponemos nosotros en la sede judicial. Nosotros no interponemos recursos. Han escuchado ustedes de la reposición, de la apelación, de la súplica, de la queja. ¿Eso no se interpone en sede judicial? Pues resulta que en el derecho administrativo también existe la posibilidad de que usted recurra a las decisiones que le profiere la autoridad administrativa. Y entonces la autoridad administrativa le dijo en ese acto administrativo, no le voy a reconocer. Acuérdense, acto administrativo. No le voy a reconocer, señor Andrés, sus cesantías. No tengo posibilidad. Y entonces Andrés, en el ejercicio de esa potestad que le difiere la ley, solicita o interpone los recursos de reposición y en subsidio de apelación. Y entonces la entidad le va a resolver el recurso de reposición. Y el recurso de reposición lo resuelve el mismo funcionario que expidió el acto, es decir, el asesor que le dijo, oiga, Andrés no tiene derecho. Y si definitivamente el funcionario se mantiene en su posición, no modifica su decisión, profiere otro acto administrativo. Entonces ya llevamos un acto administrativo que fue el que no le reconoció. Y se va a expedir otro segundo acto administrativo a través del cual el mismo funcionario le va a decir no tiene derecho y me mantengo en la decisión inicial, me mantengo en la posición que había expuesto en el acto administrativo que le negó su derecho a reconocimiento de cesantías. Y entonces, en ese mismo acto administrativo que le resolvió el recurso de reposición, en ese mismo le concede el recurso de apelación ante el superior. El de reposición, acuérdense, va entre el mismo funcionario, es decir, el mismo funcionario resuelve la reposición. Digamos, si Mayra es la funcionaria encargada de resolver la petición, es la misma encargada de resolver el recurso de reposición. Y si se mantiene en su posición, lo lógico o lo que establece la ley es que usted lo pueda conceder ante el superior para que haga el estudio o el análisis del recurso de apelación. Entonces la apelación ya no va ante la misma Mayra, sino que va ante Dana Sharik, que Dana Sharik es la secretaria de Educación, ¿sí? Y entonces Dana Sharik le llega el expediente y lo recibe y dice, ve, aquí hay una petición de este señor que se llama Andrés, a través de la cual está pidiendo el reconocimiento de las cesantías y viene negando, ¿sí? Viene negando. Entonces resulta que Dana, que a través del funcionario encargado, le resuelve el recurso de apelación y saca un tercer acto administrativo. Entonces ya van tres. El primero, el que se profirió para responder o dar respuesta al derecho de petición. El segundo, para resolver el recurso de reposición que fue expedido por el mismo funcionario que expidió el acto administrativo que le reconoció o que le negó el derecho, más bien. Pero hay un tercer acto administrativo que es el que resuelve Dana como secretaria y ella le va a resolver la apelación y le va a decir no, yo creo que no tiene derecho. Y como no tiene derecho, le comunica o le notifica ese acto administrativo. Entonces le dice a Andrés, no, ya no hay más que hacer, yo no le puedo reconocer esa prestación, no le puedo reconocer sus cesantías. Escúcheme, que es que todavía estoy un poco enfermo, estuve enfermo la semana pasada, pero todavía ahí estoy como con secuelas de eso. De todas formas, ya se le resolvió los recursos de reposición y la apelación. Y entonces, con esos recursos, queda agotada la actuación administrativa.
Y cuando estoy haciendo mención a la actuación administrativa, acuérdense ustedes, estoy haciendo referencia al derecho administrativo, ¿sí? Ojo ahí, derecho administrativo. Y con ese derecho administrativo, o con esos 3 actos administrativos, se acabó el derecho administrativo. Pero Andrés quedó igual porque Andrés quedó sin el reconocimiento de su prestación. Andrés quedó igualitico a como inició y pasó un año, o pasaron 6 meses, o pasaron 8 meses. Y Andrés, ¿pero qué hago yo? Si es que ya interpusimos los recursos de reposición y subsidio de apelación ante la administración, ante la autoridad, y la autoridad se mantiene en su posición de que yo no tengo derecho. Y entonces se va para donde Jonathan y le pregunta, doctor Jonathan, resulta que tengo este problema. La doctora Mayra me asesoró en el trámite administrativo, pero la entidad no me reconoce. Y entonces Jonathan le dice, por supuesto, sí señor, ya se agotó la actuación administrativa, se agotó. Y al haberse agotado la actuación administrativa, ¿qué posibilidades hay o qué otra opción hay? Y la otra opción o el procedimiento que sigue es que puedo demandar esos actos administrativos, esos 3, acuérdense, ante el juez. Y cuando yo me voy ante el juez, es porque ya se acabó el derecho administrativo o la actuación administrativa. Y al acabarse eso, ya no se habla de derecho administrativo, sino que ya se habla de derecho contencioso administrativo. Y entonces ustedes entienden por contencioso de que hay un conflicto, de que hay una pelea, que hay una discusión. Y esa discusión debe llevarse al plano judicial para que sea el juez de la República o el juez contencioso administrativo el que diga, sí, señor, yo soy el que le voy a resolver el problema a Andrés. Y entonces Jonathan Andrés se prepara una demanda. Y ahí es cuando hablamos de un término judicial o hablamos de una actuación judicial. Entonces, con eso es que se hace la diferencia entre el derecho administrativo y el derecho contencioso administrativo. ¿Sí? El administrativo es ante la entidad propiamente dicha y la entidad me resuelve. Y con posterioridad, si yo no estoy de acuerdo con lo que la administración me decidió, me voy al juez de la República para que a través del derecho contencioso administrativo y las normas que se establecen, sea el que me dirima el conflicto. Y entonces el juez contencioso administrativo recibe la demanda que fue radicada por Jonathan y encuentra que la demanda cumple con los requisitos y le da trámite a la misma. Y dentro de ese procedimiento contencioso administrativo pueden ocurrir 2 cosas, la primera y la segunda. La primera está relacionada con el hecho de que salga una sentencia a favor de Andrés. O la segunda, que salga una sentencia no favorable a las pretensiones de Andrés. Y entonces, en el caso de que salgan favorables las pretensiones de Andrés, la posibilidad de que se agoten más recursos son para la administración. La administración va a decir, pero es que no tiene derecho, señor juez. Él no tiene derecho al reconocimiento de las cesantías. Y en ese caso, entonces, Jonathan no tiene que hacer ninguna actuación porque la actuación que hizo el juez o la sentencia que dio el juez favorece a Andrés. Y al favorecerle a Andrés, pues Jonathan no tiene que hacer nada. Pero sí la administración, si quiere, si encuentra la necesidad de decirle, señor juez, no estoy de acuerdo con su decisión. Y entonces me voy a interponerle un recurso que se llama el recurso de apelación contra esa sentencia que salió favorable a las pretensiones de Andrés. Y eso ya no es que queda en el juzgado, sino que ya se va para el tribunal. Y en el tribunal, que es la segunda instancia, va a conocer de esa demanda, pero por la apelación que interpuso la Secretaría de Educación. Ahora, en el caso contrario, si Andrés no fue favorable en la sentencia que profirió el juez, porque el juez encontró que en efecto la decisión de la administración estaba ajustada a derecho, pues Andrés le va a decir, Jonathan, ¿qué hacemos? Todavía tenemos unos actos administrativos que me han dicho que no, que son 3. Y sin embargo, nosotros fuimos al juez y el juez en primera instancia me dijo que no. Entonces Jonathan le dice, pues Andrés, la solución es interponer un recurso de apelación para que ese proceso se vaya al tribunal y el tribunal en segunda instancia conozca de la decisión del juez de primera instancia.
la que me dijo que no, pero en sede judicial. Y entonces Jonathan coge con toda la técnica del caso y redacta y formula su recurso de apelación. Y se lo concede el juez ante el tribunal. Y llega al tribunal y se surte otro procedimiento y allí el tribunal decide si efectivamente Andrés tiene o no reconocimiento a su prestación de cesantías. Y para tal efecto, si el tribunal o el juez en su defecto considera que Andrés tenía derecho al reconocimiento de las cesantías, lo que va a hacer es declarar la nulidad de los 3 actos administrativos que profirió la Secretaría de Educación, ¿se acuerdan? El primero con el que dio respuesta al derecho de petición, el segundo con el que resolvió un recurso de reposición y el tercero con el que resolvió un recurso de apelación. ¿Listo? Entonces, con esas particularidades, ustedes se encuentran que el derecho administrativo tiene una diferencia con el derecho contencioso administrativo. Eso en términos generales. Ya ustedes en su clase de derecho administrativo van a ahondar mucho más sobre el particular, van a ahondar sobre los términos, van a ahondar sobre todo el procedimiento que se debe establecer, sobre las manifestaciones de la voluntad de la administración, que no solamente se concretan en actos administrativos, sino que también hay hechos, omisiones, operaciones, y que todas ellas tienen una consecuencia en los coadministrados. ¿Quiénes son los coadministrados? Nosotros, los que estamos aquí, los que somos parte del Estado, como población que hace parte del Estado. ¿Listo? Entonces, eso nos sirve para nosotros podernos darnos cuenta que el derecho administrativo tiene el derecho público tiene esas 2 determinaciones que están contenidas en la Ley 1437/2011, Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo. Cuando ustedes puedan, le pueden dar una leidita por ahí a la Ley 1437/2011 como para irse empapando un poco más del tema. ¿Listo? Ahora, siguiendo con lo que estamos analizando, nosotros hacíamos referencia a el derecho privado, y en el derecho privado encontramos el derecho civil, el derecho comercial, laboral y el derecho agrario. Dato importante, hace poco, hace no más de un año, se crearon los jueces agrarios en la jurisdicción o en la rama judicial. Es decir, que hoy tenemos jueces agrarios que definen los litigios que se presentan sobre los predios que se encuentran en zonas rurales o que tienen alguna connotación que se enmarque dentro del derecho agrario, ¿sí? El derecho laboral, pues como les dije, tiene 2 gamas. La primera es el derecho laboral público, que es la que me regula las relaciones entre el trabajador o funcionario público y el Estado, y la segunda gama, que es la que la mayoría creo que ustedes encuentran que tienen vínculos laborales con empresas privadas. ¿Listo? El derecho comercial, todo lo relacionado con el derecho societario, las asociaciones, encontramos las empresas que se organizan, que tienen un objeto social a desarrollar y cuya finalidad es el lucro. También tenemos en el derecho civil, pues en el derecho civil tenemos también una gama bastante amplia. Si hablamos nosotros en el derecho civil encontramos el derecho propiamente civil, el que se enmarca, por ejemplo, en todo el tema de las obligaciones, las creencias a las que ya hice mención con anterioridad, y también se enmarca dentro del derecho de familia, dentro del derecho de todas las relaciones que surgen entre los particulares. Hablamos de negocios jurídicos, hablamos de los sujetos activos, del sujeto pasivo, hablamos de todas estas manifestaciones de voluntad que existen y que crean derechos entre unos y otros y que crean además obligaciones. ¿Listo? Ahora, habíamos también hecho mención aquí al derecho laboral en la gama de que es colectivo, de que es individual, de que es cooperativo, y está en la seguridad social, en pensiones, salud y riesgos. En el derecho procesal también hicimos referencia al artículo 6 del Código General del Proceso, que nos establece que son normas de derecho público y que son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Y en el derecho procesal converge con todas las ramas del derecho. Y este derecho procesal nosotros lo encontramos
entre otras, en los derechos en el penal. Hicimos referencia a lo que era una norma sustancial y a lo que era una norma procesal. ¿Sí lo recuerdan? Y llegamos a este punto, que es el que más me interesa para la sesión de hoy, y es finalizar con el tema del derecho internacional público y el tema del derecho internacional privado. Entonces, cuando nosotros nos referimos al derecho internacional público, encontramos que regula todo el tema de los derechos y los deberes que surgen desde el ámbito internacional entre los estados, pero no solo entre estados, sino también entre organismos internacionales y los individuos. Y entonces también encontrábamos allí, o les hice mención a lo que fue el caso de la periodista Ginette Bedoya, que tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se reconocieran las vulneraciones que había sido víctima durante los años 2005, 2006, 2005, durante el año 2005, con ocasión de unos hechos victimizantes de los cuales fue la persona que los padeció. Y esos hechos están relacionados con que fue víctima de violaciones, fue víctima de violencia sexual y tuvo que acudir a instancias internacionales para que fueran reconocidos esas vulneraciones al derecho por la inoperancia del Estado. Entonces el Estado no hizo lo suficiente o no activó los mecanismos para tratar de hacer justicia en el caso de la periodista y por eso tuvo que acudir a ese organismo internacional. Y entonces cuando ella acudió a ese organismo internacional, encontramos nosotros de antaño que existen muchos más mecanismos internacionales que dirimen conflictos o que se encargan de administrar justicia. Y entonces nosotros nos vamos por allá hacia finales de la Segunda Guerra Mundial y encontramos que con ocasión de la Segunda Guerra Mundial se generaron una serie de fenómenos jurídicos, una serie de fenómenos normativos que quisieron pretender proteger los derechos de la población. Y entonces la vez pasada hicimos mención a la Convención Americana o Convención Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas establece una serie de obligaciones para los estados en el sentido de que deben proteger los derechos de las personas, ¿sí? Y entonces, para que ustedes entiendan un poco lo que pasó con el tema del caso del señor Gustavo Petro Urrego, este caso fue icónico para nuestro país, porque resulta que nuestra Constitución Política establece que pueden ser sancionados los funcionarios públicos, pero establece como autoridad encargada de sancionar a los funcionarios públicos a la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Y entonces, si nosotros, ¿quién me puede ayudar a leer el artículo 276 de la Constitución Política? Espérenme un segundo. Espera, yo lo hago acá. Bueno, 276. sí, El el procurador 277. Nación, El 277. el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones. Primero, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo. 3. Defender los intereses de la sociedad. 4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Ojo con 6. este, despacio, ojo con este. Ejercer vigilancia superior a la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular. Ejercer preferentemente el poder disciplinario,
adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Listo, hasta ahí, Jonathan. Gracias. Ok. Entonces, aquí el aspecto fundamental es que el procurador, que viene siendo el representante o el máximo representante del Ministerio Público, tiene dentro de sus funciones investigar y sancionar a los funcionarios públicos, ¿sí? Pero resulta que para llegar a la función pública se puede llegar de varias maneras. Una de ellas es a través de la relación legal y reglamentaria a la que les hice referencia con anterioridad. Es decir, las personas que tienen un vínculo laboral como funcionarios públicos netamente o propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, el secretario de gobierno o el secretario de educación es un empleado público, pero que tiene una particularidad y es que su nombramiento se hace de libre nombramiento y remoción. Es decir, que la persona puede ser nombrada, pero en cualquier momento el gobernador, por ejemplo, puede prescindir de sus servicios, ¿sí? Sin que genere ningún tipo de reproche, sin que se genere ningún tipo de sanción, sin que se genere ningún tipo de consecuencia para el funcionario o, por ejemplo, en este caso, para que el gobernador lo pueda despedir, ¿sí? Y también encontramos el funcionario que llegó por carrera, y el funcionario que llegó por carrera tiene una vinculación legal y reglamentaria, o el mismo que está en provisionalidad tiene una relación legal y reglamentaria con la administración, con la entidad. Y esta persona puede ser investigada disciplinariamente por omisión, por acción o por omisión al incumplimiento o al deber que tienen establecida la Constitución, la ley y el Código Disciplinario. Nosotros como abogados, cuando tengamos más adelante nuestra tarjeta profesional, vamos a ver que nosotros somos susceptibles de procesos disciplinarios. Es decir, que nosotros tenemos, por nuestro ejercicio, por la connotación de ser abogados, tenemos unas normas que nos rigen en nuestra conducta como abogados, ¿sí? Entonces, si yo soy un abogado que, por ejemplo, traicioné a mi cliente y me le quité o me le sustraje o me le robé los recursos que le salieron con ocasión de una condena, eso además de representarme a mí una responsabilidad penal, también me representa una responsabilidad disciplinaria. Y esa responsabilidad disciplinaria puede ir inclusive hasta que el abogado pueda ser sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional, lo que quiere decir que yo no podría ejercer la profesión de abogado, ¿sí? Eso es el derecho disciplinario y de eso se trata. Y entonces se encuentran ustedes ahí en esa norma que también no solamente los funcionarios públicos a los que hice referencia pueden ser objeto del derecho disciplinario, sino que establece que también los de elección popular. Y cuando estamos haciendo referencia a elección popular, pues ustedes lo tienen claro, ¿no? El 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones territoriales en nuestro territorio nacional, válgase la redundancia, en el que escogimos gobernadores, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, ediles, entre otros, ¿sí? Y miembros y juntas de administradoras locales en donde haya. Y estas personas fueron elegidas por voto popular. Al ser elegidas por voto popular, la forma en que llegaron es diferente a la que llegó el funcionario público al que les hice mención. Si ustedes analizan, encuentran la diferencia. La diferencia radica en que precisamente la persona llegó por la elección que hicieron los votantes, la elección que hizo el pueblo al momento de decir me voy por una propuesta política que me conviene o que me apasiona o que me convenció de la que trae ese candidato y lo voy a señalar con una X en el tarjetón. Y esa actuación me va a representar, si la persona es favorecida, que llegue al poder. Y cuando llega al poder, entonces se supone que está representándome a mí como elector, ¿cierto? Y entonces es claro que el Procurador General de la Nación, conforme a este artículo, tiene la potestad o tiene dentro de sus funciones vigilar, adelantar las investigaciones y sancionar a este tipo de personas, los funcionarios públicos y los que son elegidos por voto popular o elección popular. ¿Listo? Hasta ahí claro. Entonces, si lo aterrizamos al caso el que estamos analizando, encontramos que el señor Gustavo Petro, pues fue elegido alcalde de la ciudad de Bogotá por elección popular.
¿Eso qué representaba? Que esta persona pudiera ser investigada y sancionada por el Procurador General de la Nación. Hasta ahí, todo correcto, ¿cierto? Está en el marco de la Constitución. Y entonces el Procurador General de la Nación adelantó una actuación, una investigación disciplinaria, porque el señor Gustavo Petro había adquirido unos camiones recolectores de basura, y esos camiones recolectores de basura no tenían las condiciones para poder ser utilizados dentro del Distrito Capital de Bogotá, entre otras cosas, porque ejercía una especie de monopolio, sustrayendo a los contratistas o a las personas que se dedicaban a la recolección de basuras. Y entonces la Procuraduría dijo, esto me parece a mí que está faltando al deber de funcionario público, en este caso elegido por voto popular, a los deberes disciplinarios. Y al faltar los deberes disciplinarios, le abrió una investigación disciplinaria, hizo todo el procedimiento al punto que lo llegó a sancionar. Y entonces le dijo, lo voy a destituir y lo voy a inhabilitar. Y al destituirlo e inhabilitarla es como si al abogado le quitaran la tarjeta profesional, pues ya no podría ejercer la profesión. Es decir, él ya no podría ser el alcalde de Bogotá. Y además de eso, le podría generar una inhabilidad para que ejerciera funciones públicas con posterioridad a que terminara la sanción. Y haciendo entonces el paralelo, es igual al abogado cuando le quitan la tarjeta profesional. Y entonces el señor Gustavo Petro no se encontró conforme con esa decisión. Y esa decisión corresponde, a ver quién me responde, al derecho administrativo o al derecho contencioso administrativo. La decisión de que la Procuraduría lo hubiera inhabilitado, lo hubiera destituido e inhabilitado, ¿corresponde al derecho administrativo o al derecho contencioso administrativo? ¿Quién me quiere responder? Contencioso administrativo, ¿no, profe? No, ahí sería solamente administrativo. Sí, porque si entra en una disputa no es contencioso. Contencioso es ante el juez, ¿sí? Y en este caso es una actuación administrativa del derecho disciplinario, ¿sí? Entonces estoy yo frente a la administración, en ese caso, ¿sí? Ya no fue por ejercicio del derecho de petición, sino fue porque yo y me cometí una conducta que estaba tipificada dentro del derecho disciplinario que me podía generar sanción a mí. Y estoy yo frente al Estado defendiéndome, así como Andrés tuvo que defenderse ante la Secretaría de Educación mediante los recursos de reposición y apelación. Ahí está, ¿sí? Pero si yo me voy con esa decisión al juez administrativo, ya estoy hablando del contencioso administrativo, ¿sí? Porque ya la disputa la doy en los escenarios judiciales para que él sea el juez o un tercero el que derima ese conflicto. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano? ¿Andrés? En esa época el procurador es el que hace el acto administrativo donde sanciona a Petro y Sí, después es que va al contencioso y se arma sí, todo el dilema. O sea, la primera decisión es administrativa y el procurador lo hace en función. de la Constitución, de lo que acabamos de leer. Sí, así es. Correcto. El lío es en el contencioso y ya ahí es que de ahí sale él para la Corte Internacional. Sí. Entonces, pilas. Aquí él acude después de que sale la decisión administrativa disciplinaria. El señor Gustavo Petro acude a la acción de tutela. En este caso no acudió al juez administrativo o contencioso administrativo, sino que acudió al juez de tutela. Y el juez de tutela profirió una decisión en la que dijo, si ustedes se acuerdan, Jonathan me hizo lectura del artículo 277 de la Constitución Política en el que decía que el procurador ejercía la vigilancia de los funcionarios públicos, podía investigar y sancionarlos. Entonces la Corte le dijo, en ese orden de ideas, yo veo que la decisión del procurador está ajustada a la Constitución, ¿sí? Y también está ajustada a la ley, porque la ley prevé que ustedes pueden ser sancionados, investigados y sancionados, señores funcionarios elegidos por voto popular. Y entonces con ese panorama, el señor Gustavo Petro dijo, pues yo tengo que acudir a un organismo internacional porque me están vulnerando mi derecho político, ¿sí? Hablando expresamente porque fue elegido por voto popular. Y al ser por voto popular es un derecho político,
que tiene que tener una protección desde todo punto de vista, según dijo. Y entonces ahí se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? No a la Corte Penal Internacional, sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta que la Corte Penal Internacional se trata o juzga otros delitos, la comisión de delitos. Y ya vamos ahorita para allá. Por ahora, la diferencia está en que la Convención Interamericana de Derechos Humanos protege otro tipo de derechos y la Corte Penal Internacional protege otro tipo de derechos que se dan en el marco de la guerra. ¿Listo? En la Corte Penal Internacional, marco de la guerra. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no en el marco de la guerra, sino la protección de otros derechos, hablando, por ejemplo, de los derechos de primera generación, que estamos hablando de los derechos civiles y políticos. Y entonces, con esa particularidad, el señor Petro se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les puedo pedir un minutico para traer un vaso de agua, es que estoy todavía un poco malo de la garganta. Permítame un segundito. Por supuesto, profesor, siga. Listo, muchas gracias. Y entonces, con ese panorama, se fue para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le dijo, oiga, señores Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿saben qué pasó en el Estado colombiano? Que el Estado colombiano me restringió mis derechos políticos con ocasión de un acto administrativo. ¿Y quién profirió ese acto administrativo? La Procuraduría General de la Nación. Porque la Procuraduría, según la Constitución, tiene esa facultad. Y además de eso existe el Código Único Disciplinario en el que se establece que será el procurador el que pueda sancionar. Y entonces resulta que nosotros como Estado colombiano adoptamos un instrumento internacional que se llama la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y esa Convención Interamericana de Derechos Humanos me establece dentro de otras o dentro de tantas cosas su artículo 23. No sé si alguien me pueda colaborar con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mientras tanto, cuando lo tengan me avisan. Les voy diciendo, se fue a esa Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que le protegieran su derecho político, porque resulta que nosotros, el Estado colombiano, adoptó dentro de nuestra legislación la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entonces, mientras alguien me ayuda a buscar la Convención Americana de Derechos Humanos, le puedo pedir el favor, por ejemplo, a Mayra, que me ayude con la lectura del artículo 93 de la Constitución Política, para que podamos entenderlo mejor.
Y entonces Mayra me va a encontrar en el artículo 93 de la Constitución Política lo que ustedes van a ver más adelante es que se pueden adoptar por la Constitución o a través de una ley y que vendrían a tener, dice, la misma jerarquía que la Constitución Política o inclusive superior. ¿Sí? Adelante, Luisa. Profe, discúlpeme la pregunta. En un caso de esos, por ejemplo, cuando el fallo de la Corte Penal fue favorable a, o sea, fue favorable a Petro, pero fue desfavorable de lo que dijo eh, Procuraduría. la Procuraduría, perdón. En ese caso, ¿podrían alegar que hay como un tema de falta, o sea, que se va contra la soberanía de un país por sus decisiones internas, o ahí prevalece el derecho internacional? En ese caso, por ser un tratado que está dentro de nuestra legislación o dentro de nuestro territorio, tiene la misma connotación de la Constitución. Lo que pasa es que esas disposiciones que están arriba o que son del derecho internacional tienen que estar en consonancia con la Constitución. ¿Sí? Es decir, que no pueden contravenir la Constitución, porque pues sería ilógico que una norma internacional me viniera a contravenir o a perder la armonía de una norma que me encuentra en la Constitución y que para nuestro derecho doméstico, el de nosotros acá apropiado, es una norma que es norma de normas y a partir de ella es que nosotros nos regulamos y a partir de la que se rigen todas las autoridades, de la que se rigen todos los derechos y que se desencadenan todas las leyes, ¿sí? Si la Constitución está arriba, debajo están las leyes, están los decretos, reglamentos, los actos administrativos, entre otras cosas. Pero encima de ellas, si bien hay un organismo internacional o una convención o un tratado internacional, ese también tiene la connotación de ser interpretado de la misma forma que la Constitución, siempre y cuando esté dentro de la Constitución. No se afecta la soberanía en ningún modo, porque precisamente fue ratificado y fue reconocido por el Estado colombiano. Al ser reconocido y al ser proferido o adoptado mediante una ley, se queda inmerso dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Pero tiene la virtualidad de tener un poco más de fuerza precisamente porque está por encima de la Constitución, ¿sí? No sé si me dice entender, Luisa, con lo que te digo. Dime. Sí, profe, perfecto. Y otra pequeña pregunta, ¿eso puede ser usado más adelante como de jurisprudencia? Sí, claro, por supuesto que sí, claro que sí. Entonces, allá voy, ya vamos para allá, Luisa. Vamos a tratar de abordarlo para que me sigan entendiendo lo que les estoy planteando. Y entonces, Andrés, regálame ahora sí la lectura del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En El Pacto de específico, me San José. gustaría que me hicieras referencia a, al numeral segundo. En el numeral segundo lo vamos a hacer lectura muy despaciosa, pero vamos a hacer lectura de todo el artículo, pero en específico el numeral segundo me haces una lectura más pausada. ¿Listo? Por favor. Perfecto. Bueno, el artículo 23, derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. El segundo punto dice: la ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades. ¿A qué se refiere el inciso anterior? Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Listo, gracias, Andrés. Miren ustedes esa disposición normativa, todo lo que nos trae. Acá lo voy a poner. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior. El inciso anterior
pues era el de los derechos políticos, ¿cierto? En específico, que todos los ciudadanos deben gozar de participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, ¿sí? Ese derecho político se materializa con la votación y con la elección de la persona. Y eso tiene una connotación, lo dice acá, con el que se garantiza precisamente la libre expresión de la voluntad de los electores. Y entonces, el numeral segundo me dice que si bien la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades de quienes, de los ciudadanos y de los votantes y de los elegidos, que solamente se refieran a razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Resulta que esa reglamentación se refiere a la forma en cómo se restringen los derechos políticos, ¿sí? ¿Cómo pueden ser restringidos? Únicamente podrán ser restringidos por razones de edad, de nacionalidad, de residencia, de idioma, por instrucción, por capacidad civil o mental, por condena o por juez competente. Ojo a este punto. Esto es lo que es verdaderamente fundamental para que ustedes entiendan. Condena por juez competente en proceso penal. Es decir, que la restricción del derecho del señor Gustavo Petro para el derecho internacional, para la Convención Americana de Derechos Humanos, solo podría darse por condena por juez competente en un proceso penal. Y entonces, si nosotros contrastamos este numeral que me leyó Andrés con el que me leyó Jonathan, que está contenido en la Constitución Política de Colombia y que está desarrollado en la Ley 734, que esa ley ya no existe, quedó derogada, pero para la época de los hechos sí estaba vigente la Ley 734 de 2002, me dice que es el procurador el que puede restringir los derechos políticos. Pero aquí la norma me está estableciendo que tiene que ser por un juez. Y entonces ustedes se preguntan, o por eso les hice la pregunta de si el procurador era una autoridad administrativa o era una autoridad judicial, o si era el procurador en ejercicio del derecho administrativo o en ejercicio del derecho contencioso administrativo que había destituido e inhabilitado a Gustavo Petro. Y entonces Jonathan me dijo que había sido contencioso administrativo y yo le dije que no, pero Andrés me dio razón de que sí se trataba de derecho administrativo porque había sido una decisión administrativa. Y entonces, con este artículo en el que me dice, oiga, es que el juez es el competente para restringirme a mí mi derecho político, y porque allá en Colombia me lo restringió un funcionario que no es juez, no es juez, es el señor Procurador General de la Nación. Y entonces la Corte Interamericana dijo, oiga, vamos a hacer el análisis de cómo está desarrollado en la Constitución política el ejercicio de la potestad de quitarle o restringirle el derecho político, porque es un derecho que se encuentra entre los derechos humanos y es un derecho de primera generación que se encuentra en instrumentos internacionales que puede ser amparado. Y además de todo me dice cómo debe ser amparado. Y entonces Mayra me dice, sí, doctor, ese tiene que ser restringido el derecho, en este caso, por un juez competente en un proceso penal, ¿sí? Según vemos aquí la norma. La forma como se restringe el derecho por un juez competente en un proceso penal. Y entonces con esas disquisiciones, la Corte empezó a hacer un análisis y encontró que en efecto, si bien el artículo 277 al que me hizo mención Jonathan, se encontraba acorde con la posibilidad de restringir derechos, lo cierto era que había una ley que los materializaba. ¿Y cómo materializaba o cómo específicamente se lograba que el funcionario elegido por voto popular
resultara inhabilitado o restringido en su derecho político por haber sido elegido por voto popular. Y entonces la Corte encontró que si bien la Constitución tenía esa disposición sí estaba ajustada a los cánones internacionales. Y ahí va Luisa, parte de la respuesta que te estaba explicando. Dijo, señores, en efecto, la disposición que tiene el mecanismo internacional y la Constitución son concomitantes. En efecto, sí puede existir un funcionario que sea el encargado de restringirle el derecho. Y ustedes se van a preguntar, pero ¿cómo así? No se supone que es por un juez. Usted nos está diciendo que es por un juez aquí, mire, nos está señalando que tiene que ser por un juez. Sí, claro, pero resulta que el juez también es un funcionario. Y al ser un funcionario, está en la administración, es decir, es un funcionario público. Pero como la Corte Interamericana no distingue entre entidades, es decir, entre Procuraduría, entre ramo judicial, sino que sencillamente vio que por esa posibilidad de que existiera un funcionario público que le restringiera el derecho, podía ser una posibilidad que está acorde con el mecanismo internacional, entonces no habría problema. Hasta ahí no habría problema. Pero cuando se aterrizó en la ley 734, que es el Código Disciplinario Único de esa época, e encontró que efectivamente la Procuraduría General de la Nación era una entidad que tenía funciones administrativas y que esa función administrativa se materializaba en la comisión de unas conductas que estaban tipificadas en la ley como violaciones de los deberes del funcionario público. Y entonces encontró que esa ley 734 no estaba acorde con el instrumento internacional, o sea, con la convención, con lo que me acabó de leer Andrés en el numeral segundo, artículo 23. Y entonces le dijo al Estado colombiano, si bien yo encuentro que este numeral segundo del artículo 23 está acorde con la Constitución, ya dijimos que sí, lo es o no es menos que no está de acuerdo con la ley 734. Por ende, al señor Gustavo Petro no tuvo que haberlo inhabilitado ni suspendido o haberle restringido en términos internacionales sus derechos políticos mediante un acto administrativo o actuación administrativa que Andrés identificó. Porque es que resulta que, señor Gustavo Petro, usted solamente puede ser restringido en sus derechos políticos por un juez competente en un proceso penal. Señor Andrés. Yo tengo una pregunta. Es si el procurador sanciona a Gustavo Petro y es un acto administrativo, ¿quién sería el contencioso del procurador? Sí, en ese ¿Habría caso, esa opción? Porque sí, finalmente no es juez, pero aún así es un acto administrativo. Entonces, ¿quién sería la autoridad contenciosa del procurador? sí, señor. El control de los actos administrativos que finalizan una actuación disciplinaria los conoce el juez contencioso administrativo, dependiendo del funcionario que haya incumplido. En este caso, la potestad la tendría el Consejo de Estado, ¿sí? Por ser funcionario de elección popular, la tendría el Consejo de Estado y sería el que podría hacer el control judicial sobre el acto administrativo. Pero en este caso, recordemos que Petro no acudió, sino que acudió directamente a la tutela y después de la tutela acudió al mecanismo internacional. Pero en este caso, quien haría el control jurisdiccional o el control de legalidad del acto administrativo que contiene una sanción disciplinaria, si alguno de ustedes de pronto tiene alguna persona que haya tenido o que haya sido funcionario público y que haya sido investigado y que haya sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación, puede acudir al juez contencioso administrativo, dependiendo de la competencia o del funcionario, más bien, de la calidad del funcionario, puede acudir al juez administrativo, al tribunal administrativo o al Consejo de Estado para que sea él el que le haga control de legalidad de los actos administrativos del procurador en ejercicio de la potestad disciplinaria. ¿Listo? Y entonces, con ese panorama, le dijo al Estado colombiano, yo creo que con la ley 734 no se está cumpliendo esto tan importante. No se está cumpliendo de que sea un juez competente
en proceso penal, por la sencilla razón de que el procurador no es juez. El procurador es un funcionario público del Estado que tiene una función administrativa. Y ojo aquí, porque una cosa es la función administrativa y otra la función judicial o jurisdiccional. No es lo mismo. Por eso fue tan importante que yo les hiciera referencia a la existencia o a la diferencia entre el derecho administrativo y el derecho contencioso administrativo, ¿sí? Porque es que precisamente